Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos un nuevo capítulo de Soy Representante por el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Recuerden que nos pueden escuchar en radiocámara.cl y seguirnos en todas nuestras plataformas. Nuestra invitada de hoy es una parlamentaria independiente que representa el distrito número 8 de la región metropolitana. Este es su primer periodo legislativo. Vamos a comenzar con la diputada Viviana Delgado Riquelme. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por invitarme y tener una conversación quizás no política, sino más amena, del conocernos, de saber quiénes somos. Creo que de alguna manera hay que humanizar la política, no volverse algo tan estructurado en esto. Y justamente eso es lo que queremos conversar con usted. Por ejemplo, cuéntenos, ¿dónde nació, diputada? ¿Cuándo nació? Yo nací en 1973. ¿Ya? En un pueblito pequeño de Chillán, hacia la cordillera, San Miguel. Viví ahí hasta los 6 años, hasta que nos vinimos a Santiago. Y llegué a donde... A otra ciudad, claro, ciudad grande, capital. A la región metropolitana. Claro sí. que sí. ¿Y qué recuerdos tiene de Chillán? Chillán es una ciudad preciosa, sí, ¿no es cierto? Con muchas tradiciones. ¿Qué recuerdos tiene de esa época? Bueno, yo he seguido yendo, también viendo los conflictos ambientales que tienen en el lugar, pero los mejores recuerdos de niña. ¿Sí? O sea, el hecho de correr por sus calles, de ver cosas que la gente no ve, como las gallinas, que los caballos, todo eso, que es algo normal en provincia. Su mercado de Chillán, en la ciudad misma, ¿no? Exactamente. Entonces, y también lo que recuerdo mucho era la solidaridad, la tranquilidad de salir a la calle y no tener que estar preocupado de que tuviéramos, no sé, violentados de alguna manera. Esa libertad jugar siempre en la añoro. Calle, exactamente, sí. Claro que sí. Sí. ¿Y sus padres? ¿Cómo era su familia? ¿Quiénes conformaban su familia? Mi madre, mi hermano y yo. ¿Su madre? Sí, como muchas familias, claro, bueno, tuvimos un padre ausente, pero mi mamá hizo tan buen trabajo que nunca lo sentí. De verdad, ella hizo el papá, o sea, el rol de papá, de mamá, y lo hizo bien. Nunca sentí esa ausencia de, no tengo un papá. Y siempre cuento una historia. Cuando yo iba en básica, yo en estos días me preocupo mucho por la educación, porque en primero básico nos hicieron hacer regalos para el Día del Papá acá en el colegio. Perfecto. Y me acuerdo que me dio mucha pena, que yo no tenía a quién regalarle el regalo. Claro. El profesor me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no sufras, porque yo soy el papá de todos los niños que no tienen papá. ¡Qué maravilla! Y ¿sabes qué? Eso me hizo muy bien como niña. Pero por supuesto, entonces, hasta tercero básico, yo hacía mis trabajos manuales y se los regalaba al profesor. Qué bonito. Hasta que entendí ya un poco más de la vida. Sí, pero claro, es muy importante un profesor en la vida de un niño. Es increíble que unas palabras pueden cambiar el sentir de las personas y no de me lo cabe, no me cabe duda, claro, no me cabe duda que ese profesor era de vocación absoluta, ¿no? Esos profesores que estaban toda la mañana con un curso, haciendo todo tipo de asignatura. Sí. Maravilloso recuerdo, diputada. Y luego ustedes vuelven a Santiago y comienzan una vida distinta, me imagino. Sí, bastante distinta. Bueno, mi mamá llegó acá y comenzó a pertenecer a la Fundación Micio, a los talleres artesanales. Mi mamá era una de las artesanas que le contaba al mundo a través de sus tejidos y sus arpilleras lo que pasaba en el país. ¡Ay, qué bonito! Y yo crecí en ese mundo solidario, en donde todos nos preocupábamos por el otro, y admirando mucho a mi mamá, porque eran valientes las mujeres en ese tiempo. Claro, no se podía alzar la voz, pero a través de su arte contaban al mundo, o sea, llevaban un relato, ellas contaban lo que eran capaces de hacer, claro, y todas las historias, ¿no? Cómo se iban transmitiendo esa cultura en el fondo de generación en generación. Sí. Y usted, diputada, cuando era adolescente, tenía aproximadamente 14 años, comienza con sus primeras actividades políticas y sociales. O sea, una adolescente, una niña. Lo que pasa es que crecí con conciencia social. Yo crecí viendo personas torturadas, crecí viendo
militares en la calle, que eran niños pintados, porque llegamos a vivir a La Pincoya. La Pincoya fue un lugar bastante desolado por la dictadura. Entonces teníamos que tener conciencia social. Yo a los 14 pertenecía a un centro cultural, pero antes, como niña, teníamos el club de Lulú, que eran unos monitos antiguos para muchos jóvenes de ahora. Entonces nosotros teníamos ese club y me acuerdo que... Pero eran puras niñas. Éramos niñas y niños. Ah, ya. Claro. O sea, eran Lulú y Toby. Lulú y Toby, sí, efectivamente. ¿Y sabes qué hacíamos? Sí. Nos preocupábamos de otros niños. Si bien éramos pobres, nunca sentimos esa pobreza y nos preocupábamos de los que sentíamos que sí la tenían, por el abandono de papá, mamá, cosas así. Y salíamos y tratábamos de ayudar a estos niños desde muy pequeñas. Ya a los 14, cuando era adolescente y pasé a ser parte de este centro cultural, nos preocupamos de la deserción escolar y de algo que era muy frecuente. En nuestros años, la plaga que teníamos en ese tiempo eran los piojos. Yo a todo el mundo le cuento esta historia porque no todo el mundo es capaz de hacer eso. Como jóvenes, ¿sabes qué nos preocupamos? ¿De qué? De ir al colegio, volver al centro cultural, hacer clases. Hacíamos clases a la deserción escolar, pero con la condición que los niños también nos dejaran sacarle los piojos. Les sacábamos sus piojitos y les poníamos ropa limpia. Me imagino. En ese tiempo era muy difícil, ¿no? Había que pasar como una especie de peine. Mira, teníamos Tanax y con Tanax, con un algodón lo hacíamos y los peinábamos. Oh. Yo sé que para muchos es, ¡ay, qué horror! Pero así vivíamos en dictadura, eso era lo que había. No, y si no había alguien que lo hiciera, no lo hacía nadie. Porque en este momento uno va a la farmacia y compra algún producto pero en ese tiempo no existía nada. Pero era impensable. Sí, tuvimos la primera videoteca en La Pincoya, hicimos muchas cosas, aprendimos a hacer cámaras fotográficas artesanales. Entonces fue, la verdad, una bonita época. Muy linda, sí, una muy linda época. ¿Y tiene contacto todavía con aquellas personas con las cuales usted trabajaba, que también eran, me imagino, de su edad, adolescentes igual, ¿no? Ya tengo 50 años. Y sí, la mejor edad, tengo contacto con ellos aún, porque a veces la historia marca futuros también. Claro. Y nosotros tenemos esa historia que lamentablemente nuestras generaciones también van a ir muriendo, y esto no quedó plasmado en un libro. No quedó plasmado lo que tuvimos que hacer los niños y jóvenes para sobrevivir en dictadura, y también las cicatrices que nos quedaron de haber crecido en dictadura, de haber crecido en uno de los lugares que era marginado por el gobierno de ese entonces. Y bueno, ves que puedo, lo cuento, porque esto lo que yo cuento es historia. Es historia que nos tocó vivir por la dictadura que se emociona, que llegó. Diputada. Claro, es que aunque no lo crean, fue una hermosa época. La gente no era envidiosa, era solidaria. Nos sabíamos el nombre de nuestros vecinos. Se festejaba la Navidad, se festejaba el 18. En familia, en mucha unión de comunidad, claro, ¿no? Sí, muchos vecinos. Todo eso que desapareció ahora. Claro, y que se extraña y que hace muchísima falta. Sí. Bueno, usted nos cuenta tanta historia, ex dirigente social, ¿no es cierto? Además, usted tuvo muchos cargos también en distintas juntas de vecinos, justamente me imagino por estas mismas actividades, ¿no? Sí, fui presidenta de un centro de salud de desarrollo local, en salud. Fui de presidenta de Junta de Vecinos, activista ambiental, con varios logros. ¿Usted es ambientalista? Sí, yo soy activista ambiental. Activista ambiental. Sí. Y usted lucha mucho además por su comunidad. Usted además le da la pelea y la lucha a todos los proyectos que van en contra, digamos, o que atentan, ¿no es cierto?, contra la salud, contra en el fondo el bienestar, ¿no?, de las personas. Mira, la seguridad. Claro, con el tiempo me doy cuenta de que, claro, enfrentamos empresas, enfrentamos familias muy ricas que de pronto creen que el sector poniente de la capital es el patio trasero donde tienen que ir todos los proyectos, pero es tan simple como quizás empatizaran que no tienen por qué tener una mala relación con el vecino, una mala relación con
con el medio ambiente. ¿Por qué hay personas que tienen que pagar el costo del crecimiento del país? Siendo que existe la palabra mitigación. Mitigación, voy a mitigar los olores. Mirar hacia el extranjero. ¿Cómo pueden haber, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua servida entre medio de las poblaciones y no contaminan, no hay mal olor, no hay moscas? ¿Por qué no llegar a eso? Entonces no es que estemos en contra del progreso, no es que estemos en contra de las empresas, pero sí hay que ser solidarios y buenos vecinos e invertir en no perjudicar a tu vecino. Tenemos largas historias, por ejemplo, Pizarreño, aún siguen muriendo vecinos por el asbesto. Entonces cuando tenemos una historia que nos cuenta que de pronto se olvidó del empresariado que diga preocuparse por su gente, deberíamos aprender, no seguir cometiendo los mismos errores. No tendría por qué tener 50 años y seguir en el activismo ambiental si no hemos aprendido, pero como no se aprende, hay que estar recordando siempre, oye, este proyecto entra, pero ¿qué pasa? Debería avanzar en esos temas, ¿cierto? ¿no? Claro que sí. ¿Usted tiene 2 hijos? Sí. ¿Qué edad tienen sus hijos? 24 y 19 años. Ya, o sea, ya grandecitos, ya más o menos tienen más o menos claro su camino, ¿no es verdad? Yo nunca me quise dedicar a la política por ellos. Ya. Porque... Le iba a preguntar eso justamente, ¿cómo era para usted, digamos, claro, porque uno siempre como mamá, ahora los roles son absolutamente compartidos, pero de verdad siempre las mujeres somos más culposas, ¿no? Por de dejar a nuestros hijos. Sí. Y esta carrera que usted en este momento está siguiendo como política chilena, es 24/7, es de mucho trabajo. Pero hay una diferencia. Las mujeres es increíble que podemos hacer muchas cosas. Sí, mira, yo soy mamá, soy somos esposa, unos pulpos. Sí, soy cuidadora y soy diputada. Qué bueno. En mi vida cumplo 4 roles. Por ejemplo, yo me vengo a las 5 de la mañana, me levanto y me vengo a trabajar desde Santiago porque me hice una promesa a mí misma. ¿Cuál sería? Mientras esté cuidando a mi madre, todos los días le voy a dar un beso. Porque yo no sé el día que ella parta. Tuvo un infarto cerebral y en la vida una vez tiene que mirar qué es lo importante. ¿Qué es lo que yo me voy a llevar el día que me muera? Me voy a llevar mis experiencias, me voy a llevar lo que he sido capaz de hacer por los que amo y me voy a llevar algo que también que te hace sentir bien y te hace dormir tranquila. Que no solamente viví por mi vida. Yo no siento que sea cómplice de las malas cosas que pasan, porque cuando pasa algo malo y veo que está ocurriendo, me involucro. Por ejemplo, hoy en día la gente es tan individualista que no hace nada por el otro y tienen mucha depresión, se sienten muy aislados, pero ¿saben qué cambia la vida? Es hacer algo por el otro y sin esperar nada a cambio, solo porque te nace. Porque sientes que tiene las herramientas para hacerlo. Quien tiene las herramientas y se queda detrás de un computador opinando, no contribuye en nada, ni a su sociedad, ni a su entorno. Y qué bonita experiencia nos está contando usted, diputada, de lo que hace con su mamá. Porque su mamá fue una gran mamá, pues. Fue mamá, papá, como usted nos estaba contando. Y no siempre los hijos finalmente terminan cuidando a sus padres. Que es súper injusto, por todo lo que ellos nos han entregado, en la medida en que ellos hayan podido, bien, mal, regular, como sea, ¿no? Pero cuando uno es mamá, se da cuenta todo lo que ellos han hecho por nosotros, y seguramente su mamá ya está en una edad más avanzada, pero ella apañó y estuvo con ustedes, entonces me parece precioso lo que usted está haciendo con ella, y ojalá muchas familias hicieran lo mismo. A mí me entristece mucho cuando veo estos abuelitos abandonados literalmente, ¿no? En hogares, en lugares que son especiales para ellos, porque distintos cuando tienen una enfermedad o algo así, que hay que dejarlos porque no queda otra, pero que no dejes de visitarlos, de estar con ellos. Y ese beso diario me parece maravilloso. ¿Cuáles son sus sueños, diputada, sus proyectos? Mis sueños. Mis sueños no tienen nada que ver con política. Increíble. Ya, no, cuéntenos cuáles son sus sueños entonces. Yo tengo sueños a futuro de vivir tranquila, quizás, siempre haciendo algo por el otro, siempre estar preocupando porque
el progreso se puede hacer o se pueden mejorar las cosas desde cualquier ámbito, no necesitas tener un cargo político. Siempre hacer algo, pero me gustaría a futuro volver a Chillán, volver a mis orígenes. Volver a su tierra, sí. Qué lindo. Ese es mi sueño, volver a mis orígenes ¿Ya? Y volver instalarse a ya. Lo simple de la vida. ¿Y por qué no, pues, diputada? ¿Ah? ¿Por qué no? Si eso se puede lograr, usted está súper bien y en un tiempo más a lo mejor volver a un Chillán que ya no es el mismo tampoco, pero uno puede buscar por ahí un pedacito de campo e instalarse, ¿no es cierto?, con su familia. O... A veces los sueños no tienen que ser tan grandes, sino tienen que ser sueños que a ti te dejen tranquila, que te hagan. Yo creo que en estos tiempos estar tranquilo, estar en paz es tan difícil. Claro, con el corazón ese es mi contento. Sueño. Sí. Me parece muy bien, pues, diputada, Sí, y yo creo que esa usted es la verdad. lo va a lograr, por lo menos es lo que todo el equipo acá le deseamos. Gracias. Y además agradecerle que haya estado junto a nosotros, diputada Viviana Delgado, un millón de gracias por su visita, por su tiempo y por contarnos tantas cosas bonitas de su vida. Gracias a ustedes por invitarme. Y creo que estos espacios son muy buenos. Como les decía, hay que volver a humanizar la política. Somos personas con defectos, con virtudes, con errores, con aciertos, pero lo importante es que siempre queremos hacer algo por el bien del otro. No siempre se llega por aspirar a un cargo político. En mi caso, llegué acá porque esta es una herramienta para hacer de mejor manera lo que hacía antes. Claro, solo eso. Y ahora desde el Congreso Nacional. Exacto. Bueno, diputada, le agradezco una vez más su Gracias. visita. Y con ustedes nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Soy Representante, siempre en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Escúchenos en radiocámara.cl y síganos en todas nuestras plataformas. Nos vemos pronto. Gracias.